Queridos amigos y hermanos que se unen en las redes sociales, me da mucho gusto poder compartir con ustedes una reflexión y meditación sobre el tiempo de la Cuaresma. Es de suma importancia que nosotros reflexionemos. Año con año hacemos estas prácticas cuaresmales. Año con año siempre estamos haciendo estas meditaciones sobre la Cuaresma. Y es de suma importancia que nosotros reflexionemos cómo hemos vivido la Cuaresma en los tiempos pasados. Muchas veces nosotros hemos pasado la Cuaresma y no hemos tenido un crecimiento espiritual. Eso es bien importante. La Cuaresma nos debe de ayudar para tener un crecimiento espiritual. Cuando no tenemos, si no logramos tener un crecimiento espiritual, entonces nuestras prácticas cuaresmales se vuelven muy superficiales. Y las convertimos como un acto social. Entonces, y por eso muchas personas, muchos hermanos nuestros, no logran tener un serio compromiso con la iglesia. No logran desprenderse de muchas cosas para convertirse en otros servidores dentro de la misión que tiene la iglesia. Y por eso nosotros miramos a muchos hermanos nuestros que en lugar de ser responsables en su vida cristiana, se vuelven irresponsables. Entonces, una persona irresponsable en la fe, en su vida cristiana, no crece ella o él y no ayuda a crecer a otros. Entonces, porque la Cuaresma se vuelve un tiempo superficial para muchas personas. Y el crecimiento en la vida de conversión, entonces no existe en muchas personas. Por eso es bien importante que reflexionemos. Cada Cuaresma que nosotros vivimos, que practicamos, debe de ser entonces un momento para acercarse más a nuestro Señor, para encontrarnos con Él y no separarnos de su presencia, no separarnos de nuestras responsabilidades cristianas. Entonces, cada Cuaresma para nosotros debería de ser entonces un tiempo de un largo retiro espiritual donde mantengamos un recogimiento espiritual, una actitud de oración,
que nos permita poder estar más cerca de Jesús, estar más cerca de nuestro Señor. Cuando nosotros reflexionamos y nos damos cuenta la ingratitud que hemos hecho de no vivir bien nuestra fe, de no haber practicado bien nuestra cuaresma, de no habernos entregado de verdad a las cosas de Dios. Miren, nunca es tarde reflexionar y pensar lo lejos que hemos estado del Señor. Por eso el profeta Isaías dice claramente: este pueblo me honra, dice, con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La verdad, así nos pasa. Honramos a Dios con los labios, pero del corazón a Él lo tenemos lejos. Creemos que estamos cerca del Señor porque practicamos un poquito, pero resulta que al final estamos lejos porque no hacemos lo que el Señor nos pide. Entonces reflexionemos, pensemos cuántos años hemos vivido, cuántas cuaresmas hemos pasado, y entonces debería de haber un buen crecimiento espiritual. Pero cuando tomamos con seriedad nuestra vida de cristianos. Y el problema es que mucha gente, muchos hermanos, no quieren dejar el pecado. No quieren dejar los malos hábitos. No quieren dejar las malas prácticas. Entonces, si alguien no quiere dejar todo eso y prefiere vivir en ese mal, en ese pecado, entonces le va a ser muy difícil poder cambiar su vida. Porque hay cosas que lo atan, hay cosas que lo tienen amarrado, que no lo dejan ser libres a las personas. Y de ese mal y de ese pecado tenemos que pedirle al Señor que nos libre, que nos desate. Pero tenemos que hacer el esfuerzo, hacer nuestra lucha. Estas cosas no se ganan así de fácil. Hay que hacer una lucha, hay que hacer un gran esfuerzo para poder ganar un triunfo, poder ganar una victoria. Y así muchas personas han rompido cadenas de pecado, han rompido cadenas de males y ahora se sienten libres de seguir a Jesús, de poder servirle, de poder acercarse, poder crecer en la vida espiritual. Y muchos hermanos, cuando se convierten, cuando dejan sus pecados, sus maldades, se van a dar cuenta lo mal que estaban haciendo, el daño que estaban haciendo, ¿verdad? Entonces recapacitan y se dan cuenta lo malo que hablaban de la iglesia, lo malo que estaban actuando, y ahora dicen: no, pues cuando yo estaba lejos, yo criticaba, yo juzgaba, ¿verdad? A las personas, que por qué son así, por qué se comportan así, por qué no hacen esto, por qué no lo hacen lo otro. Y cuando la gente se acerca de verdad y empiezan a conocer al Señor, empiezan a conocer a la iglesia, sus prácticas, se van a dar cuenta entonces que ellos eran unos grandes enemigos de la iglesia, que atacaban, criticaban, y ahora esta gente tratan de ser un testimonio de vida cristiana, tratan de dar un ejemplo en la vida cristiana.
Y por eso ahí está la gran ganancia que nosotros deberíamos de tener en las cuaresmas que hemos pasado, que hemos vivido. Entonces la cuaresma nos debe de ayudar para renovarnos espiritualmente, para renovar nuestras fuerzas, nuestro entusiasmo de seguir al Señor. Pero eso es cuando reflexionamos. Si no reflexionamos, vamos a pensar que todo está bien, que todo está bonito, que nada nos hace mal, nada nos hace daño, y que no hacemos daño y que no hacemos mal. Entonces nosotros tenemos que salir de esa oscuridad, salir de ese mal que nos tiene alejados de Dios. Porque si no, vivimos una cuaresma y nos vamos a quedar iguales, ¿verdad? Va a pasar el tiempo y nos vamos a quedar igual porque no crecimos nada en las cosas de Dios, no crecimos espiritualmente. Entonces, y esto es para todos, para los que ya estamos en el camino, debemos de reflexionar siempre cómo podemos mejorar la misión que hacemos. Nosotros como sacerdotes, ¿verdad? Y ustedes como laicos, darnos cuenta cómo podemos mejorar ese servicio que hacemos en la misión de la iglesia. Si eso que estoy haciendo de verdad me acerca a Dios, me santifico con eso que hago, ¿verdad? Y si Dios lo ve con agrado, ¿verdad? También, si Dios aprueba o lo reprueba. Porque si Dios reprueba, significa que estamos mal, significa que no estamos haciendo nada bueno, ¿verdad? Entonces es bien importante también que nosotros que estamos en el camino, que estamos sirviendo, que estamos en esta misión, pues también es bueno que no nos durmamos, no nos confiemos por el hecho de decir yo estoy cerca, ¿verdad? Porque puede haber fallas también de parte de nosotros, de los que ya estamos cerca. Entonces esto es tanto para los que estamos cerca como para los que están lejos también. Entonces bueno que reflexionemos, porque miren, en el tiempo de la cuaresma, mucha gente a veces el tiempo lo ven como para andar paseando, como para andarse divirtiendo, como un tiempo de diversión. Entonces las personas se vuelven así, no les cuestiona nada pues la vida espiritual. Solo ven las cosas, ven que se hacen, que se habla, pero no entran todavía en sintonía con el tiempo. ¿Verdad? Que es un tiempo pues de oración, tiempo de reflexión, meditación. Entonces muchas personas pues sabemos que han vivido, han pasado mucho tiempo en la iglesia, pero que con el tiempo pues han logrado entender que una cuaresma no es un tiempo que se va, que pasa, sino es un tiempo que nosotros debemos de vivir, porque para eso es la cuaresma, para que vivamos esa cuaresma. Y si nosotros no logramos vivir nuestra cuaresma, entonces vamos a quedar cristianos débiles en la fe, ¿verdad? Hermanos cobardes, ¿verdad? Sin fuerzas. Y por eso cuando nos toca enfrentar problemas de la vida, que no sabemos qué hacer, y si nosotros no hemos profundizado, no hemos meditado sobre la cuaresma, entonces vienen otros hermanos y nos van a empezar a atacar, diciéndonos que eso que hacemos no sirve, que eso que hacemos no está en la Biblia, eso que hacemos nosotros, eso no, Dios no le gusta. Entonces, y si nosotros no profundizamos, no conocemos, no podemos defender también estas prácticas cuaresmales. Y por eso es bien importante que nosotros conozcamos, ¿verdad? A nivel general, les demos una pequeña revisada todo ese tiempo, ¿verdad? De la cuaresma,
para que nosotros podamos saber dónde estamos y qué estamos haciendo. Así como nosotros ya sabemos pues que la cuaresma inicia con el miércoles de ceniza, ¿verdad? Y ahí se van, pues, ¿verdad? Ahí iniciamos el tiempo de la cuaresma, donde la mayoría de nuestros hermanos bautizados se acercan para que se les imponga la ceniza. Entonces, y con esa recibida de la ceniza, entonces ya nuestros hermanos pues ya se han iniciado en la cuaresma. Pero muchos hermanos nuestros lamentablemente se acercan solo para ese día también. Muchos hermanos nuestros se acercan para el día miércoles de la ceniza, para recibir la ceniza. Hermanos ocasionales. Y nosotros no debemos de acercarnos por ocasión, porque así no se vale. Miren, en el día del miércoles de ceniza mucha gente se acerca solo porque es día de miércoles de ceniza, y el resto de los días del año no se acercan tan fácil. Solamente que haya otro rito, ¿verdad? Que les guste o que les recuerde, pues, ¿verdad? Que se tienen que acercar a la iglesia, entonces ahí vuelven otra vez. Pero nosotros no podemos acercarnos solo por ocasiones. Tenemos que ser perseverantes, ¿verdad? Por ejemplo, participar de las misas dominicales, participar de la misa dentro de la semana, si uno puede y uno tiene la oportunidad, pues la bendición. Hay que acercarse a la iglesia, a la misa. No solamente ser cumplidores el día domingo. Muchos hermanos nuestros son muy cumplidores, solo asisten el día domingo. Y los otros días durante la semana, teniendo tiempo y pudiendo asistir a misa, no se hacen presentes. Como que no le dan importancia a la celebración eucarística durante la semana. Le dan más importancia al día domingo. Si en el día domingo el mismo Señor se hace presente, pues el mismo Señor se hace presente también durante la semana en las celebraciones eucarísticas. Así es que no es más importante uno el domingo y menos los de la semana. Son importantes todas las celebraciones eucarísticas. Por eso ustedes, ¿verdad? Nosotros no debemos de solo asistir el día domingo, ¿verdad? Los laicos, porque hay muchos que solo asisten el día domingo. Habrán algunas excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que está trabajando durante la semana, que se le hace difícil asistir entre semanas, solamente le queda el tiempo el domingo. Pues está bien, ¿verdad? Que asista el domingo, si no puede durante la semana por el trabajo, pero que no se olvide de asistir el día domingo para poder nutrirse espiritualmente y poder alimentarse del cuerpo y la sangre del Señor, sabiendo que la fe la vivimos en comunidad y celebramos en comunidad. Entonces habrán otros hermanos que a lo mejor no pueden asistir también el día domingo por algún atraso que tuvieron, ¿verdad? Algún imprevisto en el camino, porque a veces sucede. Tenemos algún imprevisto, ¿verdad? Entonces, y eso nos impidió poder ir el día domingo. Pero si no se puede asistir el domingo, se puede asistir durante la semana. Para eso se celebra durante la semana. Para los que no pudieron asistir el día domingo, pues ahí están las misas durante la semana para que puedan asistir. No solamente el domingo, ¿verdad? Sino, pues, si nosotros podemos todos los días, pues todos los días hay que comulgar, hay que alimentarnos del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, estas prácticas espirituales son las que a nosotros nos ayudan a fortalecer nuestra fe.
y a defender nuestra fe, a defender el Evangelio, a defender la iglesia. Si nosotros no conocemos y no practicamos, cualquiera se acerca y nos viene a dar mentiras, nos viene a engañar, ¿verdad? Porque así le ha pasado a muchos hermanos nuestros. Por no practicar su fe y por no participar de las cosas de la iglesia, llegaron gente, personas, ¿verdad?, enemigas, les engañaron, les dieron mentiras, y ahora estos hermanos que eran nuestros se volvieron enemigos, porque ahora nos atacan. Y ahora se vuelven enemigos porque ya no creen en las prácticas cuaresmales, ya no creen en las confesiones, ya no creen en los rezos a los difuntos, ya no creen en la intercesión de los santos. Miren, se vuelven enemigos. Después de ser amigos supuestamente, se vuelven enemigos después. Pero son hermanos que no vivieron y no practicaron su fe. Así es que si usted no practica su fe y no vive su fe en comunidad, corre el peligro de ser uno de esta gente, de ser engañado, ¿verdad? De ser engañado, y entonces le van a desviar del camino de la iglesia, del camino del reino. Entonces esta reflexión es la que nosotros debemos de pensar. Entonces, si yo soy, pues va a decir que negligente, ¿verdad? Por negligencia yo estoy perdiendo de acercarme al Señor. Por mi descuido espiritual, yo estoy perdiendo de conocer a mi Señor y de conocer y de defender a la iglesia, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que defender a la iglesia de los enemigos. Acuérdense que la iglesia tiene enemigos, nuestra fe tiene sus enemigos, y si nosotros no practicamos y no vivimos nuestra fe, ¿verdad? Entonces pues cualquiera nos va a engañar, nos va a dar mentiras, y luego nos hace que nosotros nos volvamos enemigos de la iglesia y del mismo Señor también, ¿verdad? Porque vamos a empezar a atacar a la iglesia que el Señor ha fundado, ¿verdad? Entonces, aquí está entonces donde nosotros tenemos que pensar, hermanos, que la cuaresma, pues, ¿verdad?, es un tiempo de recogimiento espiritual, de oración, de meditación sobre la palabra de Dios, como lo es a lo largo del año, ¿verdad? Pero en este tiempo de cuaresma, pues es un tiempo más directo, ¿verdad?, a la oración, pues donde nosotros tenemos que hacer esa lucha, ¿verdad? Tal vez no una lucha, sino que hacerlo con amor, ¿verdad? Por amor. Manifestarle al Señor cuánto lo amamos, cuánto lo apreciamos, cuánto deseamos estar con Él, ¿verdad? Entonces, miren, pues esta es una reflexión, ¿verdad?, que debemos de reflexionar cómo hemos vivido, ¿verdad?, la cuaresma de los años anteriores, cómo hemos vivido, ¿verdad? Entonces, ojalá que este tiempo de esta cuaresma, pues, ¿verdad?, este tiempo de cuaresma, pues nosotros de verdad sea una ocasión para acercarnos más al Señor, para conocerlo. Entonces, y a partir de esta reflexión, verás, si nosotros reflexionamos que hemos sido ingratos, que no hemos practicado y vivido de verdad como se debe, entonces es tiempo que nosotros reflexionemos, ¿verdad? Porque no podemos llevar una vida mediocre, ¿verdad? Una vida mediocre que, como dicen por ahí, con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, ¿verdad? Entonces no nos definimos, ¿estamos con Dios o estamos con el diablo, ¿verdad? Entonces así pasa, ¿verdad? Porque hay gente que así pasa, ¿verdad? Como dice, tiene un pie dentro de la iglesia y otro afuera, ¿verdad? Entonces no se define dónde quiere estar. Pero nosotros tenemos que hacer una elección, una opción por estar en la iglesia, ¿verdad? Que estar ahí, porque es ahí donde tenemos que estar. Estando ahí, pues Dios nos bendice y nos protege, ¿verdad? Mientras que en el mundo, pues ustedes saben que allá hay muerte, ¿verdad? Hay tinieblas, y ahí el que gobierna, pues es el diablo. Entonces, cuando nosotros ya reflexionamos, ¿verdad?, lo malo que hemos hecho, lo ingratos que hemos sido, ¿verdad?, que no, en vez de hacer un bien, hacemos un mal, hacemos un daño, pues ahora ya nosotros tenemos que meditar, ¿verdad? Ahora tenemos que meditar, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer
para poder vivir como Dios manda. ¿Qué tengo que hacer entonces yo, verdad, para agradarle a mi Señor? Ahora yo tengo que meditar entonces qué es lo que yo debo de hacer para defender la fe, para defender a la iglesia, defender el evangelio y poder vivir, pues, verdad, una vida espiritual, vivir una vida cristiana, no una vida mundana, no una vida pagana, verdad, sino una vida cristiana, una vida como debe de ser. Entonces, y para estas meditaciones, pues, es importante que nosotros leamos la palabra de Dios, ¿verdad? Leamos la palabra de Dios. Es que nosotros tenemos el alimento de la palabra todos los días. Como dice el Evangelio, dice, no solo de pan vive el hombre, dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que alimentarnos espiritualmente. No solo podemos alimentar nuestro cuerpo, ¿verdad?, dándole alimentación para que el cuerpo tenga fuerza, tenga energías, ¿verdad? Entonces, nuestra alma tenemos que alimentarla con la palabra de Dios también, ¿verdad? Porque toda palabra que sale de la boca de Dios, pues nosotros vivimos de esa palabra. Entonces, un cristiano converso no puede dejar de alimentarse de la palabra. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros que nos alimentamos de la palabra de Dios? Pues bien sencillo, ¿verdad? Si usted va a misa con frecuencia a la iglesia, entonces usted escucha la palabra de Dios. Escucha esa palabra y esa palabra se vuelve en alimento suyo, en alimento espiritual. Porque esa palabra va a alimentar su alma, va a alimentar su vida espiritual. Y si usted se alimenta de la Eucaristía, ¿verdad? Como dice el Señor, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Si nosotros comulgamos, pues mucho que mejor todavía. Pero hay algunos hermanos que por alguna razón no pueden comulgar, ¿verdad? No pueden comulgar, pero tampoco se les impide la escucha de la palabra de Dios. Tampoco se les cierra, ¿verdad?, la puerta de la iglesia para que no entre. Entonces hay que escuchar la palabra de Dios, hay que alimentarnos de la palabra de Dios. La iglesia todos los días nos ofrece, ¿verdad?, la palabra de Dios, las lecturas, para que las meditemos, ¿verdad?, para que entremos en sintonía con la palabra de Dios, donde todos estamos de acuerdo, meditando, leyendo y meditando las mismas lecturas, porque todos estamos meditando y estamos reflexionando en la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy, pues, verdad que nosotros, pues, en este tiempo podemos leer la palabra de Dios directamente de la Biblia. Podemos leerla desde la Biblia, pues, verdad, la lectura ahí sí que de corrida, porque pero también están las lecturas que hoy están saliendo, verdad, en muchas revistas, en muchos libros, como una ayuda pastoral para los laicos, verdad, donde se han formado muchos libros para leer las lecturas del día, donde vienen las lecturas del día de las que se leen en la misa, para que todos podamos tener la lectura del día. Y es más, ahora ya los libros, pues, ya los han superado los celulares. Ahora los celulares, ¿verdad?, con la tecnología del internet, ahora las lecturas del día se pueden leer también desde el celular. O sea, nosotros tenemos medios para leer la palabra de Dios, para alimentarnos de la palabra de Dios. Y ahora hay muchos hermanos en las redes sociales que también comparten las lecturas del día. Hay sacerdotes que celebran la Santa Misa todos los días en las redes sociales, donde nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta de la palabra que se lee durante el día. Muchos laicos, hermanos laicos, ellos están leyendo la palabra de Dios, ellos los leen, ¿verdad? Así pues los podemos ver en video,
o los podemos escuchar en audio también. Entonces, hermanos, nosotros tenemos muchos medios ahora para escuchar la palabra de Dios, para alimentarnos de la palabra. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que familiarizarnos con la Sagrada Escritura. Tenemos que familiarizarnos con la palabra de Dios. Tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios. Si no escuchamos la palabra de Dios y no leemos la palabra de Dios, entonces no podemos saber qué es lo que Dios nos está diciendo. No sabemos qué es lo que Dios nos está diciendo. Pero cuando nosotros ya escuchamos, cuando nosotros leemos, entonces ahora ya sabemos qué es lo que Dios nos está diciendo. Entonces, y una vez ya escuchemos y nos damos cuenta qué es lo que Dios nos dice, entonces ahora hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Hay que ponerlo en práctica, porque para eso es la palabra de Dios. No nos podemos quedar solamente escuchando, solo leyendo, sino ahora yo voy a hacer vida eso que yo oigo, eso que yo escucho de Dios, de la Sagrada Escritura. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener esa, como dice, familiarizarnos con la Sagrada Escritura. Ahora ya cuando nosotros tenemos, pues verdad, ya retenemos la palabra de Dios, retenemos algunos textos, algunas partes, ¿verdad?, bíblicas en nuestra mente. Entonces eso mismo nos puede ayudar a nosotros para poder compartir con los demás, poder hablarles de Dios a las demás personas. O sea que nosotros tenemos grandes ventajas cuando leemos la palabra de Dios, cuando la escuchamos, porque ahora yo ya retengo aquí en mi mente y ahora yo tengo la facilidad de poder hablarle a otro hermano, de poder compartirle a otra persona de la palabra de Dios. Por eso uno dice la Biblia, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y uno empieza a compartir, empieza a comunicar ese mensaje de la Sagrada Escritura. Entonces, hermanos, ahí está la meditación entonces, ¿verdad? Ahí está la meditación, muy importante, donde la meditación de la palabra de Dios pues nos hace que nosotros nos acerquemos a Dios, que lo busquemos. Entonces ahí es donde ya nosotros empezamos, ¿verdad?, a hacer un camino de vida espiritual, donde empezamos a hacer propósitos de vida espiritual. Un ejemplo sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que yo he meditado, pues ahora qué voy a hacer yo como cristiano, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer para tener una vida espiritual? ¿Qué voy a hacer yo entonces ahora para tener un crecimiento en la vida espiritual? Bueno, pues sencillamente, ¿verdad?, uno de ellos pues hay que empezar por leer la palabra de Dios, ¿verdad? Usted tiene su Sagrada Escritura, pues empiece a leer, ¿verdad? Empiece a leer los evangelios, ¿verdad? Empiece a conocer la vida del Señor, empiece a conocer, ¿verdad?, todo lo que el Señor pues hizo y predicó. Entonces hay que hacer un propósito de vida espiritual. Y muchos pues se preguntan, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Pues empiece por leer los evangelios, tome su tiempo, ¿verdad? Usted dedique, pues usted diga, bueno, pues yo voy a leer todos los días un capítulo, por ejemplo, ¿verdad? Voy a leer un capítulo, empiezo por el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Termino los 4 evangelios, y bueno, y después puede seguir con los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad?, con los primeros libros del Antiguo Testamento. Pero usted haga un propósito de vida espiritual para que conozca lo que Dios nos dice. Entonces uno puede decir, bueno, pues yo voy a leer un capítulo todos los días, un capítulo de la Sagrada Escritura. O también puede decir, bueno, pues yo un capítulo leo en 2-3 minutos, ¿verdad?, que es cortito el tiempo. Pero puede hacer un propósito también de decir, no, pues yo voy a leer unos 10 minutos, ¿verdad?, o 15 minutos todos los días, ¿verdad? Y usted pone su propósito, ¿verdad? Señor, pon en tus manos este propósito, ayúdame para que yo te pueda conocer, ¿verdad?, y que yo pueda crecer espiritualmente. Entonces de usted depende, ¿verdad?, el tiempo que decida. Decide leer un capítulo todos los días, ¿verdad?, o quiere leer 10 o 15 minutos, que allí puede ser 1 o 2 o 3 capítulos, no se sabe hasta dónde llegue, ¿verdad? Otro propósito espiritual que le puede ayudar a usted puede ser también tener el hábito de la oración. Cultivar el hábito de la oración. Por ejemplo, muchos hermanos nuestros
en las redes sociales, ¿verdad? Cómo han hecho comunidades de rezar el Santo Rosario. Muchos hermanos en las redes sociales se han unido para rezar el Santo Rosario. Esos live, ¿verdad?, que hacen, donde hay cantidades de hermanos unidos en oración. Como no pueden rezar solitos en la casa, no hay quien los acompañe, entonces hay hermanos que se unen, ¿verdad?, a los live de los hermanos que hacen oración, ¿verdad? Esto es en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, pero también usted en su casa puede decidir, ¿verdad?, qué hora, qué día, en qué lugar para hacer oración. La oración más común que se practica y que se conoce es el Santo Rosario a la Virgen, ¿verdad? Santo Rosario a la Virgen, donde nos encomendamos a la intercesión de la Madre del Señor, donde oramos por nosotros y oramos por todos. Entonces hay muchos, ¿verdad? Hay muchas personas que esta oración la practican en familia, especialmente, ¿verdad?, por las noches, antes de dormir. Ellos practican la oración del Santo Rosario, donde están presentes los hijos, ¿verdad? Porque los hijos van a aprender desde pequeño a rezar el Santo Rosario y aprenderán otras cosas más, por supuesto. Pero hay otros hermanos también que a veces buscan el templo, ¿verdad? Buscan la iglesia y dicen, no, pues en mi casa se me hace difícil rezar, hay mucha distracción, hay mucha bulla, no me puedo concentrar, mejor voy al templo, voy a la iglesia. Entonces hay muchos hermanos que toman su tiempo, no, pues dice, yo voy mejor a la iglesia. Hago una visita al Santísimo, me quedo haciendo mi rosario, ¿verdad?, delante del Santísimo, yo tomo mi tiempo, ¿verdad? Miren, una forma de practicar la oración. Por eso le estoy diciendo, ¿verdad?, qué es lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? En el tiempo de la Cuaresma hay muchas prácticas que podemos hacer. Pues entonces yo les decía, uno es de leer la palabra de Dios, otro de las oraciones, ¿verdad? Y también otra práctica muy importante que ayuda a crecer es una pastoral también, ¿verdad? Una pastoral donde nosotros podemos ingresar a una comunidad, a un grupo, ¿verdad?, donde empecemos a servir también. Porque a veces nosotros pues nos quedamos en la iglesia como oyentes, ¿verdad? La mayoría se vuelven oyentes en la iglesia. Pero nosotros ya con el tiempo de asistir a la iglesia, de conocer, pues, ¿verdad?, estas cosas, es necesario que nosotros pasemos de ser oyentes a ser servidores, ¿verdad? Y esto implica entonces un reto, porque esto no es fácil. Es más fácil ser oyente que ser servidor, porque un oyente no tiene responsabilidad, ¿verdad?, no tiene compromisos serios, ¿verdad?, como se dice. En cambio, un servidor, entonces sí ya tiene responsabilidades, ya tiene, ¿verdad?, cosas que hacer. Entonces un servidor ya, digamos que su vida ya no ¿cómo decir? Ya no puede decir, pues, ¿verdad?, yo hago esto, hago lo otro, sino ahora ya depende del Señor, ¿verdad? Porque ahora cuando uno es oyente, pues uno decide sí o no, ¿verdad?, voy o no voy. Pero cuando uno es servidor, ya no hay opción de decir sí o no, sino ahora me toca esto, ¿verdad? Me toca mi reunión, me toca mi formación, me toca mi preparación, me toca mi servicio. Entonces, pero la ventaja que hay como servidores es que uno va conociendo y va creciendo en muchas cosas, en conocimiento, en experiencia, tanto como malas como buenas, ¿verdad? Porque uno se va a encontrar con cosas malas también. No crean que se va a encontrar uno en camino de rosas, ¿verdad?, que todo va a ser bonito, que todo va a ser hermoso. Sí es bonito y es cierto, no se niega, pero habrán algunos momentos también que no van a ser tan buenos. Y esas son tentaciones del diablo, ¿verdad? Son maniobras del diablo que quieren hacernos caer, que nos quieren apartar del camino de la iglesia, del camino del reino. Entonces, por eso es bien importante la vida de oración, la vida espiritual,
¿verdad? El acercamiento a Dios, la formación, tener conocimiento para poder, pues, ¿verdad? Luchar y ganar esas batallas contra el diablo. Porque el diablo sí nos va a buscar y nos va a querer ganar. Y si nosotros no estamos revestidos del poder de Dios y de las armas del Espíritu, entonces el enemigo fácilmente nos puede vencer y nos puede ganar. Así que pensando en este tiempo de la cuaresma, ¿verdad? Estaba diciendo, pues es momento de reflexión, meditación. Les comparto, queridos hermanos, amigos, algunas cositas que nos pueden ayudar, que nos pueden servir de reflexión, de meditación, y que si en algo les puede ayudar a ustedes por lo que estoy diciendo, pues yo estoy hablando en nombre de Dios, y como sacerdote, pues hay una preocupación, ¿verdad? Hay muchos hermanos que por falta de conocimiento, porque nadie les ayuda, pues, en alguna pequeña orientación, pues, ¿verdad? Pues no se acercan a la iglesia, o no tienen crecimiento espiritual, y luego, pues, ¿verdad? Pues no saben qué hacer también. Entonces me da mucho gusto, pues, ¿verdad? Compartir con ustedes en este live, ¿verdad? Pues me da mucha alegría de compartirles esta reflexión, y luego, pues, también, pues, una forma de acercarme a ustedes, sabiendo de que en estas redes, pues, ¿verdad? Estos medios digitales, ahora podemos, pues, compartir muchas cosas de Dios, se comparten muchas cosas buenas, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Hay tantas cosas que nos pueden ayudar para nuestro crecimiento espiritual, y como les decía, pues, verdad, también para poder vivir por un tiempo de cuaresma. Les he compartido muchas cosas que a lo mejor son conocidas para ustedes, pero que vale la pena recordar, vale la pena, pues, reforzar, ¿verdad? También hay cosas que ya las conocemos, pero que las podemos reforzar. Y algo otras de seguro pueden ser cosas nuevas para algunos, ¿verdad? Otro puede ser novedoso, para otros puede ser repetitivo, muy conocido. Entre más conocemos y entendemos, pues mucho que mejor, ¿verdad? Porque así tenemos la capacidad de poder, pues, instruir a otros, ¿verdad? De poder acompañar a otros, ¿verdad? Con lo que nosotros conocemos, con lo que entendemos,